Bienvenido a tu canal JM Actualidades. En el video anterior realizamos esta poderosa antena de interior con la que pudimos mejorar la calidad de recepción de los canales digitales 100%. Hoy vamos a realizar una mejora, ya que la finalidad de esta antena es que tú la puedas utilizar en el exterior de tu hogar y con ella sintonizar todos los canales disponibles que se encuentren en tu país. Esta es una poderosa antena, como puedes ver, que hicimos para utilizarla en el interior, pero también con la modificación que vamos a hacer, la vamos a utilizar en el exterior de la casa, aumentando su potencia de 4.5 dBi a 8 dBi. ¿Qué te parece? Entonces te invito a que me sigas y vamos a hacer esta mejora. Vamos a utilizar en esta ocasión el mecanizado completo de la antena. Solamente debemos de desmontar la antena desde los tornillos de esta base que construimos acá. Una base articulada, como puedes ver. Fijar la base en posición recta y nosotros vamos a obtener la distancia deseada. Si observa, por la parte superior, aquí yo había construido en esta base un agujero para poder retirar el boom de la antena hacia atrás y obtener tres distancias. Una distancia de 20 centímetros, otra distancia de 15 centímetros y una distancia de 17.5 centímetros. Con esto ya puedo colocar un reflector en la parte externa y poder potencializar todos los canales. Así que voy a desmontar la base y me la llevo a la área de trabajo. Bien, entonces voy a desconectar. Fíjense la televisión que se observa encendida. Vamos a desconectar acá. Y se frisa la señal y perdemos la señal porque hemos desconectado ya nuestra antena. Entonces, simplemente es retirar los tornillos que están sujetando el soporte. Y nos llevamos nuestra antena. Ya estamos en la mesa de trabajo. Fíjate, aquí tengo la antena instalada en este mecanizado o soporte base que utilizamos para fijarlo. Ya lo viste. Es articulado y nosotros ¿qué hacemos? Colocamos la pieza lineal y apretamos bien el tornillo. Y entonces evitamos que este pueda moverse hacia ambos lados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una mejora, fíjate. Aquí tú puedes observar que tenemos unos agujeros en este mecanizado adicionales. Cada agujero de eso te retira el soporte hacia atrás para obtener una distancia X. En este caso nosotros necesitamos ubicar la antena a 15 centímetros desde esta parte hacia adelante. Actualmente, según la construcción, tiene 20 centímetros. ¿Puedes verlo? Entonces yo necesito que quede a 15. Yo lo que hago es que este tornillo que está acá, lo voy a retirar. Retiro hacia atrás el soporte. Observen el agujero, en el último agujero que tengo, lo tengo aquí. Lo llevo hasta el final y vuelvo y cruzo el tornillo y ahora vamos a apretar. Y apretamos. Alineamos como te comentaba. Usamos una herramienta para apretar luego de alinearlo bien para evitar que se mueva. Fíjate cómo queda. Ahora nosotros vamos a instalar acá un reflector que debe de tener un diámetro de 30 centímetros.
Puede ser cuadrado, pero te recomiendo que sea circular. Para esto voy a utilizar esta tapa de parlante. Te voy a mostrar. Parlantes son las bocinas y traen este cover que lo utilizan. Fíjate, este cover tiene 30 centímetros, 12 pulgadas. Te voy a mostrar uno virgen todavía que no he usado. Fíjate, aquí tengo unos parlantes que no utilizo. Ya esto es para música, pero yo no utilizo esto. Y estos son los covers que traen. Esta es para una bocina de 15 pulgadas. Este cover tiene aproximadamente 18 pulgadas de diámetro. No lo voy a utilizar. Entonces, la bocina que utiliza aquel cover es una bocina de 12 pulgadas. Así que tenía, la regalé. Y me quedó ese cover, entonces lo utilizo como reflector. Entonces mira, eso lo venden en electrónica, pero tú con una simple malla de gallinero lo cortas a una medida de 30 centímetros y con eso basta. Por aquí hay otro guardado, estas son cosas que ya yo no utilizo. Entonces, conociendo ese, mira, este lo tengo aquí, que lo he utilizado, inclusive lo pinté, porque esto es metálico. Esto trae una capa negra, lo que pasa es que yo lo pinté de color gris. Y vamos entonces a instalarlo en los agujeros donde nosotros fijamos la base a la pared. Entonces ya conocemos todos los detalles. Mira, para colocar la pieza necesitará dos tornillos. Estos son tornillos rosca corrida de 1/4 de pulgada por 2 pulgadas. Y estos son tornillos rosca corrida de 1 pulgada. Esto lo puedo utilizar, pero en realidad necesito estas arandelas que están acá para poder colocar. Vamos a retirar. Fíjate, aquí tengo arandela de más. Entonces, ¿qué debo de hacer? Simple. Cruzar los tornillos. Fíjate cómo cruzan. Son muy largos, ¿verdad? No importa. Y ubicar la tapa centro a centro. Esto es fácil. Entonces, mira, la arandelita la colocas aquí. Y aquí le coloca una tuerca. Ahí está la primera. Entonces vamos a buscar otro tornillo que está acá. Tengo que retirar todas estas tuercas. ¿Qué te parece? Y con el uso de este reflector hemos aumentado la potencia de esta antena a 8 dBi. ¿Qué voy a hacer ahora para poder utilizar esta pieza y poder sujetarla a un tubo? Por eso tengo este tubo como simulacro. Fíjate así. Necesito colocar acá una planchuela. Esta era de otro mecanizado que tenía. Los agujeros quedan más cortos. Fíjate, no dan. Por lo que voy a aprovechar junto con ustedes y vamos a preparar juntos la base parecida a esta para sujetar la antena en el tubo. Ok, aquí tengo un pedazo de lámina galvanizada de 1 milímetro de espesor. Tiene 11 centímetros y yo necesito 30 milímetros de ancho. Entonces marco aquí. Y debo de cortar en esa línea. Uso una tijera. Vamos a rematarle los filos. Y ya tenemos esa base. Entonces esa base queda colocada aquí. Entonces debemos de hacer agujeros de 1/4 de pulgada a la distancia de donde se encuentran los tornillos. Para eso lo vamos a hacer directamente
sin mucho rodeo. Ahí deben de quedar los agujeros, preferiblemente en el centro. Entonces taladro y perforamos. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Así recibe estos contenidos desde que nosotros los subimos en línea. Mira lo que yo hago. Lo cruzo para que tenga una idea. Y con el otro tornillo trato de trazarlo para que quede centrado el agujero. Mira la marca que me da. Observa. Entonces esto me garantiza a mí que ya el agujero va a quedar centrado y no voy a coger lucha, en pocas palabras. También puedo hacerlo de esta forma. Ok, ahí lo tengo, mira. Se desplazó un poquito más hacia adentro. Hago la misma operación, sostengo acá. También puedo hacerle un poquito de corredera. También puedo hacerle así. Y esto me permite que tenga un chin de holgura hacia ambos lados. Vamos a hacerlo en el otro y así ya yo sé que van a caer directamente. Ok, y vamos a probar si realmente quedó bien. Nítido. Ya saben esa técnica para que la utilicen. Ok, entonces para evitar que estos tornillos se aflojen con el tiempo, vamos a proceder y le voy a colocar una contratuerca. Así yo aprieto la contratuerca y eso evita que se aflojen los tornillos. Es importante ubicar en este caso una contratuerca. Si no lo ha hecho, tú puedes suscribirte al canal JM Actualidades. Si desea colaborar con este canal, puede hacerlo a través de la Supergracia o a través de la membresía del canal o Super Sticker. Ahí lo tenemos. Como me sobran arandelas, voy a colocar una arandela en la parte de atrás. Voy a colocar mi pieza. Voy a colocar una arandela y voy a colocar la otra. Y simplemente es colocar de esta forma. Y le coloco otra tuerca. Ya si deseo colocar otra contratuerca para cuando fije el tubo, imagínate que este es tu soporte donde coloca la antena. Entonces solamente aflojas acá, introduce el tubo. Bien, míralo ahí cómo queda. Entonces cuando tú aprietes, esta pieza va a ir tomando la forma. Va a ir despacio tomando la forma que tiene el tubo y va a quedar sujeta. Mira qué fácil lo hicimos. Entonces ya tenemos una antena potente que vamos a utilizar en el exterior de la casa. Muy bien, gracias amigo. Aquí como puedes ver es de noche. Esta antena la vamos a colocar en esa posición. Siempre busca la antena repetidora más cercana, aunque esté una antena potente que va a mejorar todos los canales que tú tienes disponibles. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. La vamos a colocar aquí
en esta zona de trabajo que tengo ya destinada para hacer la prueba de mis antenas. Fíjate cómo coloqué la abrazadera que hice en la antena y solamente es de apretar acá firme para evitar que la antena se desplace o pueda moverse. Ahí está el cable coaxial que debe de colocarse. Ahí está firme. Entonces voy a desenredar el cable para llevarlo así. Lo tengo sostenido de esa forma para evitar que la tensión que ejerce el cable hacia abajo pueda desprender cualquier elemento que instale aquí. Finalizamos la instalación. Aquí no apreté mucho, pero ya la antena está bien sujeta. Esa antena queda así. Mira la conexión de tu cable coaxial y cómo queda todo instalado. Ahora solamente me resta orientar la antena hacia la repetidora para poder captar todas las señales disponibles. La coloco de esa forma y nada, amigos, vámonos entonces al TV. Bien, vamos a encender el televisor. No hay señal, correcto. Entonces ahí está el cable coaxial colgando todavía. Ahora lo que nos queda es buscar el cable coaxial que tenemos aquí, que procede de la ventana. Ya muchos conocen esto. Esta es una antena que hicimos. La desmontamos para utilizar el mecanizado. Entonces vamos a conectar el cable acá. Hice la conexión del cable. Luego lo desconectamos de aquí para que ustedes vean que aquí no hay nada que ocultar. Fíjate, luego lo desconectamos de aquí el cable. Mientras tanto, ahí está el cable conectado. Y el cable viene del techo de la antena que hicimos. Vamos a organizar esto un poco. Esa antena yo sé que opera 100% nítida. Ahí no hay mucho que hacer. Solamente era instalarle ese reflector para que esta antena potencialice toda la señal que podemos encontrar. Te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades para que reciba los contenidos que frecuentemente subimos aquí al canal. Así nos ayuda a crecer. Que comparta nuestro contenido, que comente. Todos estos proyectos se encuentran en el canal. Si desea hacer el mecanizado, puede buscarlo en el canal, que también se encuentra disponible. Cómo hacerlo, inclusive con un link que te lleva a donde se encuentran las medidas de todo lo que nosotros hacemos aquí. Así que puedes ver cómo esta antena está recibiendo señal. Aquí no hay mucho que decir, solamente es construirla para que pueda disfrutar de esa poderosa antena que te acaba de regalar JM Actualidades. Fíjate, yo solamente ubiqué la antena allá arriba y no la orienté. Son 7 dBi de potencia que estamos casi 8 dBi de potencia que nosotros hemos conseguido con esta antena. Increíble. Nada, amigo, pues nos vemos en una próxima entrega. Hasta la vista. Muchas gracias por su atención.